el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María. Ilumina nuestra inteligencia con la luz sobrenatural de la fe y la esperanza, e inflama nuestros corazones en el fuego ardiente de tu caridad. La conferencia de esta segunda semana de Cuaresma se intitula Subiendo a la montaña. La primera semana nos invitaba a entrar en un clima de desierto como tiempo privilegiado de gracia y de conversión. Esta segunda, a través de la lectura del Evangelio, nos invita a adentrarnos en la montaña donde Dios se revela y donde nos descubre su verdadero rostro. Ahora, en esta tercera meditación o conferencia, vamos a subir con Jesús a la montaña santa para contemplarlo transfigurado en la cumbre del monte. La meditación de esta semana la centramos en Cristo transfigurado, para vislumbrar en su gloria cuál es nuestra vocación y destino, nuestra meta. Precisamente la Cuaresma acabará también, como la vida terrena de Jesús, en una montaña, la del Gólgota o Monte Calvario y la de la Ascensión en el Monte de los Olivos. Pero antes, mientras se encamina por última vez a Jerusalén, construida sobre montaña, sobre 7 colinas, y como empuje para llegar allí, sube a esta otra, la del Tabor. Aquí Jesús anuncia a sus apóstoles lo incomprensible para ellos, justamente en estos momentos de luz. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Celebrar la Cuaresma es también para nosotros como subir a la montaña. La montaña constituye el lugar privilegiado de las manifestaciones divinas, del encuentro con Dios. En la cumbre del Sinaí experimentaron Moisés y Elías la gran revelación, el gran encuentro con Yahvé. Allí manifiesta Dios su gloria, su ley y su alianza. En la cumbre del Sinaí experimentó Moisés la gran revelación, el encuentro con Dios, en medio de la gran explosión cósmica de rayos y truenos a que se refieren los relatos sagrados del Antiguo Testamento. Elías, en cambio, el vidente del monte Horeb, experimenta la presencia de Dios no en el huracán violento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la queda y suave brisa susurrante de la tarde. Allí estaba Dios en la cumbre de la montaña para hablarle al corazón. Jesús también se revela a los suyos en la cima del monte. Los que han subido con él a la montaña son testigos de su gloria, le ven transfigurado. San Lucas presenta a Jesús transfigurado mientras oraba. Primera enseñanza, pues, si Jesús se transfigura estando en oración, es que la oración transfigura. ¿Cuánto necesitamos orar, intimar con el Padre, encontrar tiempo, mucho tiempo, todos los días, cada día, para estar con Él, adentrarnos en el silencio de la oración, para que Él nos hable, para llenarlo de su presencia? No digamos ya más, no tengo tiempo para orar. Si no oramos, seamos sinceros y digamos la verdad. Lo que no tenemos no es tiempo, sino amor, al menos amor suficiente. Para quien queremos de verdad, para lo que amamos de veras, lo que nos gusta y atrae, para lo que nos interesa, siempre encontramos tiempo. La oración es como la respiración de la fe, su grito, como el agua para la planta o el pez. Sin orar no podemos vivir la fe ni mantenerla, y cuanto menos oramos,
menos ganas de orar tenemos, hasta que un día dejamos simplemente de orar. Al siguiente dejamos de creer. Decía San Agustín: vive como piensas, o terminarás pensando como vives. Si vivimos sin oración, terminaremos pensando que ésta no es necesaria en nuestra vida, que podemos vivir sin ella. Nunca experimentaremos el gozo de la fe, la dulzura de la bondad del Señor, la transfiguración que sólo la oración puede obrar en nuestras vidas. El llamado a la oración es el mensaje que la Gospa más repite en Medjugorje. Orad, 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 nos dice ella sin cansarse, hasta que vuestra vida se convierta en oración. Meditemos el Evangelio de este domingo con los sentidos internos, como nos enseña San Ignacio en sus ejercicios. Acerquémonos a los apóstoles, permanezcamos junto a ellos, cada cual junto al apóstol que prefiera, Pedro, Santiago o Juan. Yo me quedo personalmente junto al discípulo amado que siempre está en el lugar mejor, recostado en el pecho de su Señor y al lado de su madre. Hemos llegado ya a la cima. Deja que la brisa que viene del mar, el viento suave, te acaricie el rostro. Y luego vuélvelo hacia Jesús. Míralo, no te canses de mirarlo. Mirar es algo más que ver. Mirar es meditar, es comprender, es contemplar. Hay que saber mirar, porque saber mirar es saber amar. Que esta mañana la mirada de Jesús vaya envuelta en la fe y el amor. Contemplaré transfigurado, glorioso. Es el más hermoso de los hombres, el hombre amado sin medida por Dios, su unigénito. De esta suerte, y por un instante contemplarás como los apóstoles el cielo abierto, y serás también tú testigo de una epifanía del Dios trinitario. El Padre te mostrará al Hijo predilecto al que has de oír, y el Espíritu Santo en la forma de una nube luminosa que te cerca, te introducirá en el inefable misterio divino. Contemplarás a Cristo transfigurado. Verás la maravilla de su carne divinizada, de un rostro más radiante que el mismo sol, resplandeciente, esplendente, un rostro que transparenta el esplendor de la vida eterna, la gloria misma de Dios. Y sus vestidos luminosos y relampagueantes, con el fulgor de las estrellas, blancos y purísimos, como la misma nieve. Sí, mira su rostro amado que resplandece sobre el Tabor con luz divina, prefigurando su próxima glorificación, anticipando su resurrección, su Pascua. Es la gloria que posee junto al Padre y al Espíritu eternamente, de la que voluntariamente se despojó al encarnarse en el vientre inmaculado y puro de la Santísima Virgen María y nacer de ella Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarte. En ruta cuaresmal hacia la cruz, la transfiguración del Señor que meditamos en el cuarto misterio de luz del Santo Rosario nos hace presentir, pues, la gloria del resucitado. Precisamente, acababa el Maestro de exponer por primera vez a los apóstoles su destino y decisión de ir a la cruz. Porque la montaña es también el lugar del culto, el lugar de los grandes sacrificios y de las grandes inmolaciones, lugar de la alianza. Sobre la montaña había de inmolar Abraham a su propio hijo. En el monte Moria, un día lejano, Isaac, cargado con la leña, subía la montaña,
como pronto la subirá Jesús cargado con el leño de la cruz. Es conmovedor este acontecimiento en el que la fe y el abandono de un padre en las manos de Dios alcanzan la cima. Con razón San Pablo llama a Abraham padre de todos los creyentes. Tanto la religión judía como la cristiana hacen referencia a su fe. El Corán destaca también la figura de Abraham. La fe del Padre de los creyentes es un espejo en el que se refleja el misterio de Dios, misterio de amor que une al Padre y al Hijo. El sacrificio de Isaac anticipa el de Cristo, lo prefigura. Monte Moria y Monte Calvario. Y en el fondo, la alianza y la salvación que Dios ofrece. El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para la salvación del mundo. Él, que detuvo el brazo de Abraham en el momento en que estaba a punto de inmolar a Isaac, no dudó en sacrificar a su propio Hijo por nuestra salvación. Por eso la perspectiva justa para entender la escena de la transfiguración es también esta, la mirada hacia la muerte salvadora del siervo. La gloria entrevista es una garantía para la difícil fe de los apóstoles que va a ser sometida, como tantas veces la nuestra, a una prueba impensable, la muerte trágica del que cree en Mesías y Salvador. Pero volvamos al Tabor, a la espesura de la nube luminosa que lo cubre y viste, donde Jesús se manifiesta transfigurado en gloria. ¿Quiénes son esos dos que le acompañan? Dice Juan a Pedro que son Moisés y Elías. ¿Moisés y Elías? ¿Pero no son ellos los representantes de la ley y los profetas? Sí, Moisés es el mediador de la ley y Elías el profeta de Israel. Ambos subieron al Sinaí para hablar con Dios. En el monte Sinaí se proclamó la ley, la palabra de Dios, el decálogo. Testigos de la ley son Elías y Moisés, que entonces hablaron con Yahweh y ahora siguen hablando con Yahshua Jesús. A partir de ahora la nueva y eterna ley ya no son tablas de piedra. La nueva ley transfigurada en espíritu y amor es el mismo Jesús. Ahora Moisés y Elías conversan con Jesús, plenitud y culmen de la ley y los profetas. Por eso luego desaparecerán. Habrán cumplido ya su misión. Por eso quedará Jesús solo, sin resplandor, sin nube, sin Moisés ni Elías. Único Señor, única verdad, ayer, hoy y siempre. Él es la plenitud de la promesa hecha a Abraham, bendición y promesa de fecundidad, de una descendencia y una tierra en posesión, el que guiará a su pueblo a la verdadera tierra prometida y lo restablecerá en la integridad de la fe en Dios. En efecto, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo. Nos ha hecho partícipes de un cielo nuevo y una tierra nueva, ha hecho de nosotros un pueblo nuevo, fecundado con su sangre redentora. Pero antes de que quede solo Jesús, fíjate bien, escucha con atención y oye su conversación. ¿De qué hablan los tres? ¿Qué le dice Moisés y Elías? ¿Qué dice Jesús? Hablan de un éxodo. Moisés escribió y protagonizó el primer éxodo, el de Egipto, pero no hablan de ese, ni del segundo cuando el destierro de Babilonia. Se refieren al éxodo que Jesús debe consumar en Jerusalén. Es decir, están hablando de su Pascua, del paso definitivo o misterio pascual, que incluye la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo, tierra prometida de los que siguen el camino de la cruz, el que estamos preparando esta Cuaresma. Precisamente los judíos celebraban la Pascua en recuerdo de aquel primer éxodo,
de su liberación de la esclavitud de Egipto, inmolando sobre otra montaña, la de Sión, en el templo, los corderos de la Pascua, al atardecer del 14 de Nisán, día de la Paraseve. Y en otra montaña cercana, en el Gólgota, el Calvario, a la misma hora, será inmolado Jesús, el verdadero Cordero Pascual, estableciendo para siempre el culto de la nueva alianza. El tema de la alianza domina toda la historia de la salvación hasta culminar en Jesucristo. Lugar de teofanías y lugar de culto, la montaña simboliza para nosotros un modo profundo de vivir la Cuaresma y de acercarnos, por tanto, a la Pascua. Pero sigue escuchando. Ha sido un trueno o una potente e inefable voz. Sí, ha sido la voz del Padre que resuena en medio de la nube luminosa, muy grave y muy profunda. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escuchadle. Este consejo mandato es la nueva y definitiva ley de Dios a los hombres. Escuchar la palabra, escuchar a Jesús. En obedecerle se resume toda ley. Resulta ciertamente providencial que la única vez que María, nuestra Madre, se dirige a los hombres sus hijos en el Evangelio, nos dé el mismo consejo que oímos ahora en el Tabor. En esta también única vez que Dios Padre habla a los hombres. Ella, desde Caná, el pueblecito de las montañas de la Alta Galilea, cerca de esta montaña del Tabor, donde su intercesión arrancó el primer signo de Jesús cuando manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él, nos sigue diciendo en la persona de los sirvientes de la boda: escuchad a Jesús, haced lo que él os diga. Porque, como confesó Pedro en la sinagoga de Cafarnaún, solo él tiene palabras de vida eterna. Y además, todos los mensajes en todas las apariciones marianas no son sino un eco de esta invitación, porque todos se pueden resumir en esta misma exhortación: haced lo que os dice Jesús. Desde el Tabor, el monte de la Transfiguración, el itinerario cuaresmal nos lleva hasta el Gólgota, el monte del sacrificio supremo del único sacerdote de la alianza nueva y eterna. Dicho sacrificio encierra la mayor fuerza de transformación del hombre y de la historia. Asumiendo en sí mismo todas las consecuencias del mal y del pecado, Jesús resucitará al tercer día y saldrá de esa dramática experiencia como vencedor del pecado, del infierno, de Satanás y de la misma muerte. La Cuaresma nos prepara para participar personalmente en este gran misterio de la fe que celebraremos en el Triduo Santo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Al despuntar el alba, bajaron del monte para emprender de nuevo el camino de Jerusalén. A Jerusalén se sube siempre, porque está elevada en la montaña, edificada sobre roca como ciudad bien compacta. Cuando llegue su hora, Jesús ya no estará transfigurado, porque entonces, muy pronto, estará sobre otro monte desfigurado, sin conservar apenas ya apariencia humana, como un gusano descalabrado y deformado, como uno ante quien se oculta el rostro porque da náusea mirarlo. Ahora bajaron ya el Tabor y llegan al llano. Camina si quieres junto a él, sigue sus pasos. Es su último viaje, su última peregrinación. Se dirige voluntariamente hacia Jerusalén, donde consumará su Pascua, entregando su vida en sacrificio por todos, en el Gólgota, el monte Calvario, donde le espera la cruz,
de la que el diablo ha intentado repetida e inútilmente separarle. Cada Eucaristía es para nosotros nuestro tabor dominical, que nos ayuda y da fuerzas para descender luego al llano y caminar con Cristo hacia esa otra montaña, la del sacrificio y la entrega, la del Calvario y la cruz, como paso necesario hacia la transfiguración y la gloria. No olvidemos que para llegar a esta transfiguración no se puede ser, como nos advierte San Pablo, enemigo de la cruz y aspirar solo a cosas terrenas, que somos ciudadanos del cielo, nuestro destino y meta, que mientras nos vamos adentrando en la vida, como quien se adentra en el desierto o la montaña, el Señor es nuestra luz y salvación. Completada nuestra peregrinación, esperamos gozar de su dicha en el país de la vida, pues creemos que Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Alabados sean los sagrados corazones de Jesús, de José y de María, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.